Buenos días, bienvenidos sean todos y todas a este espacio. El Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y una servidora, Rosaura Estrada, les agradece su presencia. En el marco del Mes de las Juventudes, damos inicio a la Semana de Motivación y Emprendimiento, en la cual habrán conferencias de alto valor informativo, como la que tendremos a continuación, a cargo de la maestra Dana Maza y titulada Emprender como acto revolucionario. Mas ahora procedo a presentar a la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, para la inauguración del presente evento. Buenos días, maestra Getsemaní. ¿Qué tal? Muy buenos días, adolescencias, juventudes chiapanecas que nos acompañan el día de hoy. Qué gusto y qué placer tenerlos un día más en esta semana que vamos a emprender, la Semana de Motivación y Emprendimiento. Esta se hace con motivo a nuestro mes de agosto, mes de las juventudes, y seguimos de manteles largos. Así también, qué buen tema es el de motivación y emprendimiento, porque ahora es un tema de boga. Todos queremos emprender, pero no sabemos cuánto implica la disciplina, el análisis de información, el costeo y todo aquello que es necesario y debemos de tener como herramientas para poder llevar a buen puerto el negocio o la empresa que nosotros queremos emprender. Y para ello tenemos la ponencia de nuestra maestra Dana Maza, quien nos va a dar tips, quien nos va a dar el por qué emprender es un acto revolucionario. Entonces, en esta manera, le dejamos ahora el espacio a nuestra maestra para que nos dé esa parte fina para que nosotros podamos emprender el día de mañana y no hagamos nada más actos deliberados para que puedan llegar a buen puerto. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que esta semana sea muy fructífera y de aprovechamiento para ustedes. Gracias, directora. Bien lo ha dicho. Ahora, para iniciar este evento, doy inicio a la presentación de la conferencista Dana Maza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Marketing y Responsabilidad Social. Se ha desempeñado como tallerista y consultora en temas de emprendimiento y comunicación con enfoque de género para gobierno e iniciativa privada. Desde 2018 dirige Comuna, Mujeres que Emprenden, iniciativa social que busca a través de la capacitación empresarial para mujeres disminuir la brecha salarial en México y la violencia de género. En el estado de Chiapas funge como conectora Xoca, representante de Fundación ADO y directora de Gestión y Desarrollo Social en Avanza Sólido. Además es TED Speaker con Emprende como Niña. Bienvenida, maestra Dana. Perdón, tenía unos problemas con el internet, pero pues los vengo siguiendo en Facebook, entonces no hay ningún problema. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar el día de hoy con Emprender como Acto Revolucionario. Creo que el día de hoy, principalmente el tema, y vamos a empezar a quitarnos pues algunas cuestiones construidas de repente en el entorno del emprendimiento que realizar de repente para ser un buen emprendedor. Como yo les decía ya comentaba Rosaura en momentos anteriores, pues yo soy directora de Comuna y en el fondo pueden escuchar a mi perrito que se llama Carraca y que nos va a estar acompañando también durante toda esta transmisión del día de hoy. Y pues primero vamos a comenzar y vamos a empezar a preguntarnos realmente qué hace a un emprendedor, ¿no? O sea, cuál es esta idea que tenemos y qué es lo que nosotras y nosotros pensamos cuando tenemos la palabra emprendedor, cuando pensamos en ciertas situaciones que pasan en nuestro entorno. Y esto lo pregunto porque de algunos años para acá se ha visto al emprendimiento como esta nueva forma de éxito y donde ser tu propio jefe realmente es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Y yo creo que existen muchos factores que tendríamos que analizar antes de hablar para que el emprendimiento realmente se vuelva. Y esto tiene mucho que ver con la idea que tenemos de un emprendedor hoy en día. Y cuando nosotras y nosotros de repente tenemos esta idea, y sí me gustaría como que de manera virtual podamos comenzar y pensar en
¿qué hace a un emprendedor? Un minuto y la primera imagen que se les venga a la mente sobre una persona que emprende, esa es con la imagen que nos vamos a quedar ahorita. ¿Por qué? Porque cuando yo pensaba en una persona que emprende, para empezar pensaba que era hombre, de manera directa. Es una persona, un hombre siempre es una persona de negocios, muy pocas mujeres están como en este reflector de la parte de los negocios. Segunda, era una persona de traje y era una persona que siempre tenía una persona muy seria y que convertía como todo este esquema de la persona de éxito. Y si ustedes googlean persona de éxito, les va a salir esta descripción. Es más, pareciera que todas las personas de Shark Tank, principalmente Elías Ayub, por supuesto, baby Elías Ayub, cumple este estereotipo de la persona que emprende, ¿no? O sea, del negocio hoy en día. Pero creo que hay que voltear a ver las otras formas de emprendimiento y el por qué tendríamos que estar emprendiendo hoy en día. Porque yo lo veo de una manera muy diferente. Creo que dentro de las cosas que nos ocurren hoy en día tenemos que tener pues la responsabilidad también de por qué tendríamos que emprender, por qué tendríamos que hacer ciertas cosas. Y para mí lo más importante es que toda esta idea de hoy podamos replantearla a lo largo de... Porque cuando uno piensa en un emprendedor, puede pensar en dinero, puede pensar en lujos, puede pensar en traer ingresos exitosos, en ser una persona innovadora. Y podemos tener una larga lista de adjetivos que podríamos construir a partir de la persona que emprende, pero nunca pensamos en que el emprendedor puede ser un agente de cambio. Nunca pensamos en que realmente un emprendedor puede ser esta persona que lleve prosperidad a su comunidad, que pueda resolver un problema, que pueda combatir un indicador y que pueda hacer un cambio dentro de su comunidad. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces cuando hablamos de agentes de cambio, todavía tenemos este pensamiento dentro de nuestra cabeza que habla de asociaciones civiles. Y hoy muchas cosas han cambiado. Bueno, no es que sea el día de hoy realmente, es que a Chiapas de México siempre llegan las cosas un poco tarde, he de decirlo. Yo les cuento que hace unos 2 años aproximadamente me tocó ser seleccionada para el bootcamp que hace Ashoka para emprendedores sociales. Yo no sabía qué era, para mí era una cuestión de liderazgo y entonces yo apliqué porque además era gratis aplicar. Y apliqué, y cuando me seleccionaron para el bootcamp, muchas de las cosas que tenía en mi mente cambiaron por completo. Muchas de las cosas de las que yo pensaba o en las que yo analizaba, me di cuenta completamente que las cosas no eran las mismas, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro del emprendimiento social yo encontré que podíamos, además de ganar dinero, que eso pues por supuesto que es un motivante y siempre lo vamos a decir en Comuna, generar dinero, generar riqueza o generar un estatus, pues está válido, no hay ningún problema en hacerlo, pero creo que lo que tenemos que hacer es ir un poco más allá y no dejarnos solo en estas cuestiones un poco superficiales. Y entonces, ¿cómo ser un agente de cambio? Pues primero entender que no todo es dinero, ¿no? Que si bien el dinero ayuda para comprar y para poder realizar muchos proyectos, la realidad es que hay muchísimas cosas más allá del emprendimiento. Posiblemente tú que nos estás viendo el día de hoy, siempre has querido hacer algo por tu comunidad, pero mucha gente te ha dicho que no es correcto, que te vas a morir de hambre, o esto siempre me lo decían en mi familia, o sea, como el de, deja de ponerle tanto atención a tus cuestiones sociales, ¿no? O sea, porque tienes que trabajar y tienes que generar dinero. Y entonces, por supuesto que cuando encontré el emprendimiento social dije, por fin voy a poder comer y por fin voy a poder cambiar mi entorno. Y muchas cuestiones cambiaron porque algo que te enseña el emprendimiento social y que se los quiero compartir el día de hoy es que en el ecosistema del emprendimiento social no existe competencia como tal. Y eso es algo que necesito que empecemos a construir en nuestras cabezas el día de hoy. Les cuento una anécdota súper rápida. Cuando yo estaba en el bootcamp de Ashoka, pues yo había llegado por una iniciativa que estaba construyendo en ese momento y que todavía vamos a llevar a la realidad. Y pues una de las cosas que yo estaba pensando era la parte del fondeo. Yo tenía mucho miedo a la parte del fondeo y sigo teniendo un poco de miedo a esa parte de poder bajar recursos a gran escala. Y me acerqué a un chavo que tenía una iniciativa muy similar a la mía
y con todo el miedo del mundo, pero dijeran, pues el no ya lo tenía, entonces con todo el miedo del mundo le dije, oye, fíjate que tengo una idea muy similar a la que tú tienes y quisiera saber si me podrías dar algún consejo sobre fondeo. Y la respuesta que obtuve fue más de lo que yo esperaba. O sea, casi sacó su libreta y me empezó a decir, bueno, mira, el primer paso que tienes que hacer es este, contacta a estas personas, diles que yo te mandé. Y como que me empezó a dar muchos tips y yo la verdad es que me quedé muy impactada y no esperaba que me diera tantas cosas, o sea, solo esperaba que me dijera, échale ganas, todo va a salir bien, y por supuesto que eso no estaba pasando. Entonces, la verdad es que quedé muy choqueada, y en una reunión que tuvimos después, le pregunté al abogado de Ashoka y le dije, oye, fíjate que estoy muy confundida. No entiendo por qué esta persona me dio todas las claves y todos los tips para poder hacer un fondeo que de verdad impacte. Y lo que él me dijo me quedó muy grabado y me dice, es que tal vez tú no estás acostumbrada al emprendimiento social, pero tenemos que entender que en el emprendimiento social el indicador que tú estás combatiendo es el mismo que yo estoy combatiendo. Y entonces, si yo te doy estos consejos, tú vas a combatir tu indicador en donde quiera que tú estés. Entonces, esto no se trata de una competencia, sino se trata de mejorar el mundo juntas y juntos. Y de verdad que ojalá algún día me pueda tatuar eso en el brazo, pero de manera más corta, porque si no me va a doler mucho. Y dije, claro, o sea, esta dinámica y esta construcción del emprendimiento social es completamente diferente a un emprendimiento donde los negocios tienden a ser una cuestión voraz, que tienden a ser una competencia directa, una competencia desleal y que lo que menos existen son aportaciones y trabajo en equipo. Y no porque todas las empresas sean así, o sea, hay muchas empresas que sí son colaborativas, pero este es el panorama en general. ¿Se acuerdan de esta persona empresaria y que teníamos en el concepto? Bueno, pues tenemos en el mismo concepto el ecosistema emprendedor. Entonces, cuando yo descubro que no todo es dinero, me doy cuenta que lo único que tendría que descubrir era mi causa. Y creo que eso es de las cosas más difíciles que se pueden hacer. Hace algunos años, cuando yo estaba en una asociación civil llamada Quibernos, alguien me dijo una vez que mi principal problema era que yo no tenía una causa, que yo estaba como del tingo al tango apoyando a muchas personas. Pero yo lo que les quiero decir al día de hoy es que si ustedes no tienen una causa, no se sientan mal, pero atrévanse a descubrir su causa, atrévanse a probar y ser parte de este tingo al tango, donde ustedes pueden ir de un lugar a otro, apoyar a más personas que ya tienen una causa definida y que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto no me gusta. Estuve en medio ambiente, tengo amigos muy apasionados por el medio ambiente, pero no era algo que me llamara la atención. Estuve en temas de participación ciudadana y eso me llama la atención. Existen muchas formas en las que nosotras como juventudes podemos participar y podemos hacer grandes cosas, pero no lo vamos a descubrir si no lo intentamos. Entonces, el primer consejo del día de hoy es inténtenlo hasta que se cansen, prueben todo lo que sea y no le tengan miedo a pagar el precio del novato, ¿no? O sea, si de repente somos alguien nuevo en algún área, por supuesto que la vamos a echar a perder, por supuesto que no vamos a tener todos los conocimientos, pero decía mi querido Oscar Wilde que la humildad no nacías con la humildad, sino que tenías que aprenderla. Entonces, esta también es una manera de poder aprender tanto la humildad como poder generar tu causa. Y entonces, dentro de todas estas cosas que yo hacía, me di cuenta en una investigación que estaba haciendo, que era para mi trabajo, estaba haciendo una investigación sobre unos proyectos que querían hacer y yo estaba como checando el panorama respecto al negocio y decía, bueno, pues rentabilidad y esto, pues para esta línea, ¿no? Pero la realidad es que metiéndome a los datos para ver a qué población podíamos ponerlo, me llevé con una sorpresa que es una sorpresa un poco desagradable hasta cierto punto, porque pues es complicado ver ciertas situaciones. Entonces, para poder hacer el emprendimiento social, para poder generar un emprendimiento social, lo primero que tenemos que comenzar a buscar es un indicador. Después de que ustedes ya tienen su causa, entonces ahora tomen un indicador con el cual tienen que combatir. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay detrás de este problema? ¿Qué lo está generando? Y no solo irnos con esta parte frontal donde tú dices que hay un problema, sino irnos a estas partes estructurales, pasos atrás, para poder resolver los problemas.
Y de esta manera yo les cuento muy rápido, que yo estaba pues haciendo esta investigación porque teníamos que hacer un proyecto y de repente me encontré con algo muy crucial que cambió mi vida completamente. Y es que estos datos duros son los que realmente más me mueven hoy en día. Encontré que dentro de nuestro país, en México, es uno de los países con la brecha salarial entre hombres y mujeres más alta de todo lo que tenemos el día de hoy. Y la brecha salarial comúnmente entre los países ronda entre los 16 y los 19, el 19% de lo que se percibe. Pero en México la brecha salarial es del 34.2%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que gana un hombre en un mismo puesto que una mujer, nosotras ganamos únicamente 65,80 centavos. Es casi la mitad de lo que percibe un hombre únicamente por el hecho de ser mujer. Únicamente porque yo soy mujer, percibo menos salario. Y no les cuento de las mujeres diversas, o sea, las mujeres diversas, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales como yo, o mujeres trans, percibimos muchísimo menos en ciertos trabajos y tenemos menos oportunidades de poder crear o poder acceder a un trabajo digno. Y dentro de toda esta parte, pues también nos encontramos donde el 68, casi el 69% de las mujeres que trabajan no perciben un sueldo. Esto quiere decir que de cada 10 mujeres que trabajamos, únicamente 3 percibimos un sueldo. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres son personas que colaboran o trabajan en el hogar y que no necesariamente se les paga cuando sí es un trabajo y es un trabajo muchísimo más demandante. Pero lo que me llamó muchísimo más la atención, y aquí vamos a comenzar a hacer la ruta, es que en Chiapas existe una alerta de violencia de género, una alerta de género muy tangible que está en 7 municipios, pero el dato aquí interesante es que del 100% de las denuncias realizadas, el 49.7% correspondían a mujeres amas de casa. ¿Qué quería decir esto? Pues que no tenían un ingreso. Y el otro 20% correspondía a mujeres estudiantes. Entonces, al final esto nos daba un panorama de que el 70% de las mujeres violentadas es porque no tienen acceso a recursos económicos y a fortalecimiento económico. Siendo una mujer que a pesar de las dificultades que he tenido y que tal vez no he tenido tantos privilegios, estos son unos privilegios que yo sí tuve hasta el momento y teníamos que combatir cierta clase de cosas que nosotras y nosotros hacemos hoy en día. Así es que este fue el indicador que yo tomé, este fue la causa que yo decidí y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Después de que ya tienes la causa, ya tienes el indicador, pues nos acercamos a la población meta. ¿Cómo nos acercamos a la población meta o a qué se refiere esto? Muchas veces criticamos al gobierno porque lo único que hace es hacer proyectos o eventos desde lo que conocen, desde sus privilegios y nunca se acercan, nunca bajan a la ciudadanía a ver lo que realmente está pasando dentro de los territorios. Y les cuento otro ejemplo muy rápido. Y una vez me acerqué con una tía. Yo tenía este proyecto de dar capacitaciones a mujeres en temas de administración del hogar. Y cuando se lo conté a mi tía, casi me avienta un sartén en la cabeza y me dice, ¿a ti quién te dijo que yo no sé administración en el hogar? O sea, yo con 100 pesos le doy de comer 3 veces al día a las 5 personas que viven en esta casa. Entonces tú no me puedes hablar de administración del hogar. Y me di cuenta que yo quería enseñar todo esto a partir de los privilegios que yo había tenido o a partir de la problemática que yo pensé que tenía esta población, ¿saben? Y esto lo hizo muchísimo más difícil de entender y de captar porque fue salir de mi zona de confort y acercarme realmente a las mujeres a las que yo quería, con las que yo quería colaborar y a las que yo quería que salieran beneficiadas de todas estas ideas. Pero después de encontrar esto, hay que apostarle a la innovación. Y cuando digo apostar a la innovación, no se trata todo de cuestiones tecnológicas. Se trata de cómo resolver un problema de manera diferente, un problema que siga afectando a la sociedad y cómo resolverlo de una manera completamente nueva. Y en este sentido, yo sí quiero ser muy enfática en el hecho de que no se claven, o sea, no vamos a encontrar el hilo negro, no somos el siguiente Mark Zuckerberg, o sea, sí son, qué padre y qué chido, pero no nos centremos en ser estas personas que parecieran ser inalcanzables.
yo les invitaría a centrarnos en ser esas personas que ustedes quieren ser y en ver la manera en la que ustedes quieren cambiar su entorno. Apostarle a la innovación es decir que hay que estarnos reinventando constantemente, que hay que probar una cosa y después volverla a probar y después volverla a probar y después volverla a probar hasta que funcione. Y aún así tendrá que seguir siendo perfectible, tendrá que seguir contemplando nuevas aristas. Cuando comenzó Comuna, por ejemplo, en Comuna pues damos capacitaciones a mujeres desde hace 2 años. Y al principio Comuna tenía maestros hombres y maestros mujeres. Y después, maestras mujeres, perdón. Y después nos dimos cuenta que si bien los hombres tenían mucho conocimiento, no lograban empatizar con nosotras las mujeres, porque muchas de estas mujeres habían vivido situación de violencia o habían sido sesgadas por parte de los hombres, y cuando ellas tenían alguna duda no querían preguntar porque pensaban que eso las iba a hacer inferior o que la persona les iba a contestar como el de cómo que no sabes, cómo que no entendiste. Y no era el objetivo que nosotras queríamos. Si bien en Comuna buscamos que las mujeres puedan seguir emprendiendo y que puedan hacer grandes cosas, no queremos formar un ambiente seguro para nosotras las mujeres donde podamos expresarnos de las maneras en las que nosotras queramos y podamos también crear comunidad, que es algo que nos importa muchísimo. Entonces, tuvimos que empezar a hacer talleres de puras mujeres, después hicimos talleres cortos, después tuvimos que trasladarnos a talleres en línea porque pues pandemia. Y después tuvimos que empezar a mejorar y hoy en día seguimos mejorando y seguimos mejorando. ¿Por qué? Porque las necesidades van cambiando. Pero además de que las necesidades vayan cambiando, hay muchas cosas que no se adaptan, que no funcionan a la primera y que vas a tener que ajustar y vas a tener que seguir ajustando constantemente. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente, porque de repente pensamos en el emprendimiento como una cuestión muy romántica, como esta cuestión de ser tu propio jefe y encontrar este nuevo modelo de negocio, y esto nos llevaría justamente a identificar el modelo adecuado. No todos los modelos de negocio son los adecuados para nuestra idea y tenemos que hacer la idea rentable, y esto es algo muy importante y es algo que les va a llevar muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que cuando estábamos construyendo el nuevo Comuna en abril, cuando empezó toda la pandemia y todo, yo pues me frustré muchísimo porque los primeros 2, 3 meses pues no teníamos resultados y seguimos sin obtener los resultados que quisiéramos o esperados. Y luego me recordé esta parte donde yo decía, bueno, pero un negocio no puede crecer de la nada. Y aunque Comuna ya lleve 2 años, este nuevo modelo de negocio que estamos implementando es completamente nuevo. Es un modelo de negocio que no habíamos testeado y que además tuvimos que lanzar al mercado de manera muy rápida porque muchas mujeres estaban necesitando esta clase de cosas por la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, hay que respirar. Entender que el emprendimiento es un estilo de vida también, entender que te vas a estar frustrando continuamente y que vas a estar haciendo muchísimas cosas continuamente y que tal vez no vas a poder hacerlas siempre a la primera y que esto va a hacer que quieras renunciar a tu idea, que digas no sirvo para esto y entonces va a llegar el síndrome del impostor y te va a decir, alguien va a descubrir que tú no estás haciendo lo que tenías que estar haciendo y no quieres pagar el precio del novato y hay como muchos videos que les van a servir para toda esta clase de problemas existenciales que les estoy diciendo. Pero lo importante es que ustedes sigan probando. Ahora bien, entender que no todos tienen, no todas ni todos cuentan con el privilegio de poder estar probando. ¿Por qué? Porque probar también implica una inversión. Y no todos contamos con un papá o una mamá que nos diga, claro, ¿quieres emprender? Adelante, ahí te va el dinero, ¿no? Tenemos que pensar muy bien el modelo de negocio, pensar cuánto tenemos que invertir, empezar a hacer pequeñas pruebas para que no desembolsemos todo a la primera. Porque a pesar de que sea un emprendimiento social, tiene que tener una estrategia, tiene que tener un objetivo y tiene que tener un alcance. Por esto mismo, tenemos que generar alianzas. No hay mejor manera de hacer un negocio que generando alianzas. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces nosotros creemos que, bueno, tenemos esta articulación de los 3 ejes, donde está la academia, donde está la sociedad civil y los emprendedores. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que generar alianzas nos va a permitir fortalecer redes de apoyo y nos va a permitir tener un mayor alcance e incluso tener apoyo en ciertas cosas que no dominamos. Les pongo otro ejemplo. Dentro de Emprende como Niña tuvimos una situación de una pequeña que
necesitaba pues asesoría en temas de violencia, porque había visto en su entorno ciertas cosas que pues tenía que detectar y tenía que denunciar también. Si bien en Comuna no nos dedicamos a eso, pero sí combatimos la violencia de género a través del fortalecimiento económico, pues la mejor manera fue contactarla con una institución de gobierno que se dedicaba enteramente a eso y le pudieron dar la atención adecuada. Entender que no somos todólogos, entender que de repente habrán cosas que tengamos que decir, pues sabes qué, esto no lo sé hacer, pero esta persona sí lo sabe hacer. Y entonces ceder espacios, porque el liderazgo ético se trata de eso. Aprender a decir, no lo puedo hacer todo, pero aprender también a abrirle la puerta a otros actores que nos puedan ayudar dentro de este proceso que nosotras y nosotros queremos alcanzar. Generar alianzas es algo que además de disminuir la cuestión económica, la cuestión de la inversión, nos va a ayudar muchísimo en poder hacer que el emprendimiento no sea un camino solitario, hacer que el emprendimiento sea un camino. Además, en los momentos de crisis y de dudas existenciales, te puedan tender una mano y te puedan decir, no te preocupes, no estás sola en todo esto. Aprender a pedir ayuda, creo que es lo más importante que tenemos que hacer en el emprendimiento. Además de todo esto, y como último punto, tenemos que entender que tenemos que documentar el proceso, porque no podemos permitirnos el tropezar de nuevo con la misma piedra. Tenemos que aprender de nuestros errores, por supuesto, pero entender que cada uno de los errores también nos puede costar dinero. Y esto quiere decir que si algo no me funcionó, tengo que documentar qué hice y por qué no me funcionó. ¿Por qué pienso que no me funcionó y qué decisión tomé? Pero también anotar las cosas buenas y anotar qué cosas sí me funcionaron, por qué siento que me funcionaron y cómo las puedo fortalecer. Documentar todo el proceso también nos va a permitir una replicabilidad y también va a permitir que cuando nosotros queramos compartir estos conocimientos y compartir esta experiencia, porque dentro del emprendimiento social, por supuesto que queremos que más personas puedan combatir nuestros mismos indicadores, pues documentar el proceso y tener un pequeño manual de cosas que no deberías hacer y cosas que sí deberías hacer dentro del emprendimiento social, nos va a ayudar muchísimo a seguir compartiendo las ideas. Y después de todos estos puntos y todos estos pasos, yo con lo único que me quedaría y con lo único que me gustaría quedarme es que el día de mañana, en lugar de pensar en este emprendimiento común, donde nada más generamos dinero, me gustaría que se preguntaran ustedes mismos ahora cómo van a revolucionar su entorno y cómo van a mejorar todas las cosas que están en su entorno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, maestra Dana Massa. Me parece muy importante esta perspectiva y panorama que amplías gracias a tu información en lo que conlleva el acto de emprender. Bueno, lo que sigue ahora es dar paso a la ronda de preguntas y respuestas de parte de nuestra audiencia. Por si aquí en Facebook Live tenemos algunos comentarios en lo que la gente igual quiere preguntar. A ver, mencionan que el emprendimiento es algo muy importante. Buen día, presente, aprendiendo de todo y de todos. Muy buen tema de parte de Miriam Galindo. Muy buenas apreciaciones, Dana Massa, excelente tema para iniciar la semana. También tenemos otro comentario, me parece. Bueno, todavía no nos llegan algunas preguntas. Yo me permito preguntar, aquí hay una pregunta. En cuanto a emprender, por ejemplo, tú lo mencionabas muy bien cuando vemos a esta figura del empresario con traje, corbata, portafolio, pero por ejemplo, cabe decir que el emprendimiento no se cierra a quienes estudian, no sé, licenciatura en temas empresariales. También gente que se dedica, por ejemplo, al arte
puede también llevar a cabo este emprendimiento, pero a veces sucede, parece que está peleado un tema con el otro. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de este tema que alguien menciona de si no justamente estudió algo referente a la rama empresarial, por ejemplo, que se dedica al arte? ¿Cómo puede vincular estas dos cosas que parecen opuestas? Bueno, cuando se emprende desde el arte hablaríamos de la economía naranja como tal, o sea, hablaríamos de un emprendimiento completamente diferente. Pero tenemos que entender al emprendimiento social desde dos cosas. La primera es que el objetivo del emprendimiento social es poder cambiar un indicador o una problemática dentro de tu entorno. Te pongo un ejemplo. Hay proyectos donde a través del arte recuperan y generan esta cultura de paz dentro de comunidades, ¿no? Pero que lo que hacen es que niños y niñas, juventudes, puedan aprender y puedan hacer de esto un nuevo negocio, y entonces estos emprendimientos también viven de lo que se genere a través de los cuadros y de todas estas cosas que tienen los niños y las niñas. Creo que esa sería la primera parte. Tenemos que entender que el emprendimiento social es combatir un indicador que existe dentro de tu entorno y que quieres cambiar para bien, por supuesto. Y la segunda, entender que el emprendimiento, no es de juventudes, o sea, no podemos hablar del emprendimiento como algo que se realiza en la juventud. Tenemos emprendedores que tienen 60 años, tenemos emprendedores súper chiquitos que tienen 8 años, ¿no? Y que ya comenzaron sus negocios. Tenemos que ver al emprendimiento como algo donde no podemos hablar de conocimiento educativo profesional, o sea, o formal, vamos a decirlo así, como un determinante o con un detente de que esto nos va a asegurar el éxito. Porque, por ejemplo, nosotros abrimos Comuna porque yo pues estudié Relaciones Internacionales y digo, en el CONALEP estudié turismo, pero si bien mi primer emprendimiento fue una agencia de viajes, pues me di cuenta que a pesar de que yo tenía una carrera o que tenía conocimientos básicos de la administración, la verdad es que me estaba cargando el mole, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no sabía una ruta de lo que estaba haciendo, empecé a perder dinero como loca. Y el conocimiento educativo formal no te asegura que tu negocio va a ser de éxito. Para mí lo que te asegura que algo va a tener éxito es la pasión que le pones, o sea, es que esta cuestión que tú hagas o la causa que tú tengas te apasiona muchísimo, porque todas las veces que tú vas a caer, te vas a levantar únicamente porque pues es algo que te apasiona. Y entonces no podríamos hablar del emprendimiento como algo sesgado para gente que únicamente tiene esta licenciatura en administración, en negocios, en economía, en marketing, ¿no? O sea, realmente podemos emprender desde dos causales, que como una es la motivación, o sea, es decir, ¿por qué necesitas generar dinero? Un viaje, pagar cosas, generar dinero para mi familia, pero la segunda, emprender desde la pasión. Y en esta ocasión, en el tema del emprendimiento social, la pasión se convierte en la causa y la causa se convierte en este indicador que juntas y juntos tendremos que cambiar. Muy bien, mire, tenemos una pregunta de Guillermo Acero Bustamante. Él nos dice, ¿qué consejo le darías a un joven que tiene aversión al riesgo? Que el emprendimiento no es lo suyo. O sea, yo siempre he dicho que cuando comienzas a emprender, cuando quieres emprender, el mejor consejo que le puedes dar a tu mente o como lo mejor que te podrías decir a ti mismo es que perdiste el dinero. O sea, es decir, cuando de repente nosotros vamos en la calle, de repente, ay, ya no tengo 100 pesos, ya no tengo 500 pesos, ¿dónde los dejé, no? O pasa algo en tu entorno que te hace pensar que ya perdiste ese dinero y que no hay manera de recuperarlo. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Pues nos ponemos a llorar, sí, y después de todo, de ponernos a llorar y a patalear de por qué perdí esos 500 pesos y yo los tenía en mi bolsa, no es posible, en qué momento se cayeron, pues tienes que resolverlo, ¿no? Porque con esos 500 pesos tal vez sí vas a pagar la inscripción de tu escuela y vas a comprar la comida de la semana, pero al final tendrás que resolverlo. Entonces, dentro del emprendimiento, y principalmente emprendimientos que comiencen con muy poca inversión, porque se puede comenzar
tendríamos que pensar en esto. O sea, es dinero que se perdió. Yo les juro que cuando la primera vez que perdí dinero en el negocio, yo estaba llorando. O sea, además llegué con la psicóloga así en un mar de... Tenía consulta con la psicóloga. Y, o sea, bueno, yo creo que la psicóloga pensó que alguien se me había muerto o algo así. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, es que perdí dinero, ¿no? Y no tengo dinero. O sea, estoy comenzando el negocio, etcétera. Y bueno, después de una terapia, por supuesto, entendí que al final todo es dinero. Y me costó muchísimo recuperarlo, pero lo recuperé porque al final tienes que resolver las cosas. Entonces, todos le seguimos teniendo miedo a perder dinero, todos seguimos teniendo miedo a que tal vez las cosas no van a salir como nosotros queramos, pero también hay que recalcar algo, el emprendimiento, cualquiera que este sea, en México, cuando hablamos de autoempleo y de MIPYMES, la mayor parte de las personas que emprenden lo hacen por una necesidad económica. A mí me da mucha risa cuando las escuelas te dicen, tienes que hacer primero tu plan de negocios, ¿no? Y la realidad es que las necesidades dentro de nuestro país son completamente diferentes. O sea, no podemos tener mes y medio a una persona haciendo un plan de negocios cuando lo que necesita es comer esta semana. A partir de eso tendremos que entender que entonces este miedo se va quitando en el camino o se va haciendo más grande o tu nivel de miedo comienza. O sea, antes para mí perder 10 pesos me daba mi perder 10 pesos, pero podía recuperar 50. Y entonces ya 50 era mi límite y es como, ahora tengo miedo de perder 50 y ahora recuperaba 100. Entonces se va haciendo algo adictivo también, pero no quiere decir que tenemos que ser muy pensantes, que el riesgo valga la pena y si a la hora perdemos, pues bueno, encontraremos maneras de solucionarlo. La persona que emprende tiene que ser una persona resiliente, tiene que aprender a resolver las cosas, pero también entender que podemos llorarla. O sea, no siempre van a salir las cosas como queramos y no por eso no tenemos que llorarlas, ¿no? Tenemos que ser súper fuertes. No, o sea, háganse bolita, lloren, o sea, váyanse a llorar con sus amigos, váyanse a comprar una coca de 3 litros, ¿no? O sea, lo que ustedes quieran, pero supérenlo poco a poco porque dentro de estas alianzas que nosotros mencionábamos, seguramente encontrarán la forma para resolverlo. Claro que sí, estoy de acuerdo en eso, en que la experiencia también nos debe hacer más fuertes, ¿no? Y también tenemos una pregunta de Lupita Zapoteco. Ella nos dice, ¿cómo nos sugieres que empoderemos a más mujeres para que emprendan? A veces las mujeres nos ponemos obstáculos mentales a nosotras mismas. Antes de que le contestemos a, ¿cómo se llama? Lupita Zapoteco. Lupita Nuestra querida Lupita, antes de contestarle, quiero mandarle un saludo a Gerardo Ibarra porque justamente ya vi que estaba por ahí escribiendo del bootcamp y Gerardo Ibarra justamente es la persona que me dio el consejo. O sea, Gerardo Ibarra fue la persona a la que yo le pregunté y que me acerqué y que, o sea, me dio todo el panorama que yo necesitaba y que hoy en día sigue siendo un gran amigo y que muchísimas de las cosas que yo pude implementar pues son gracias a él y pues que pues seguimos haciendo muchísimas cosas. Respecto a la pregunta que nos hacía Lupita Zapoteco, pues primero entender que no todas las personas tienen que emprender. De repente, y por eso yo les decía que esta concepción que tenemos de que todas las personas tenemos que emprender porque ser tu propio jefe es lo mejor que te puede pasar en el mundo, cosa que es completamente errónea, o que es la nueva forma de éxito, pues la realidad es que no. O sea, primero tenemos que entender qué está pasando y para poder entender, por ejemplo, mujeres, nosotras trabajamos con una población de 28 a 30. Después empezamos a trabajar con personas de 30 a 40 años aproximadamente. Y 35, perdón, a 45 años aproximadamente. Y también trabajamos con niñas, o sea, trabajamos con esta parte de Emprende como Niña, que es un programa que nosotras tenemos y que realizamos de manera anual. Emprende como Niña, entre 16 y 20 años puedan adquirir herramientas para poder emprender y qué indicador estamos con ellas, cuál es el que estamos combatiendo. Pues se acuerdan que el 20% de las mujeres violentadas eran estudiantes. Pues justamente lo que queremos es que antes de que ellas lleguen a la universidad ya tengan una idea de cómo poder generar recursos, aunque sea mediante el autoempleo,
para ellas mismas y que también con esto podamos de manera indirecta o de manera transversal poder combatir el hecho del embarazo adolescente, ¿no? Cuando nosotras empezamos a crear nuestro propio futuro, también podemos empezar a tomar decisiones sobre nuestra vida que son muy importantes. Entonces, lo primero que te podría decir, Lupita, es que algo que tenemos que pensar es a qué mujeres nos vamos a acercar, y la segunda, ponerles las herramientas, porque todas las mujeres, y yo siempre he dicho, los invito a ver mi TED, o sea, todas las mujeres nacimos para emprender, eso es una realidad. Tenemos las habilidades necesarias para emprender. Muchas mujeres en nuestro entorno han emprendido o tienen un autoempleo que ha sacado adelante a muchas familias. Creo que lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que buscar, o por lo menos ese es un objetivo que te comparto el día de hoy por parte de Comuna, es que necesitamos más inversión a gran escala para mujeres. Muchos de nuestros emprendimientos se quedan en eso, en autoempleos y MIPYMES. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento adquirido, una profesionalización de conocimientos, pero lo más importante es que no hay inversión a gran escala para mujeres. Entonces, tenemos que darles herramientas, pero también visibilizarnos, visibilizar a todas estas mujeres que están haciendo emprendimientos, pequeños o grandes, para que nos demos cuenta que somos muchísimas más mujeres las que estamos emprendiendo y que todas las mujeres lo podremos hacer a pesar de las dificultades que tengamos. Leo un comentario, permíteme, de Ale García. Más bien ella pregunta, ¿cómo podemos emprender los jóvenes en tiempos de COVID? Pues primero aprovechar las herramientas tecnológicas y aprovechar y entender qué es lo que hace falta en tu entorno. Creo que algo que vino a revolucionar en el tema del COVID pues fue justamente que las tecnologías se comenzaron a aprovechar y que mucha gente se dio cuenta que no era necesario tener un local o que podía hacerlo desde su casa o que podría vender mejor en redes sociales o en tiendas de e-commerce, que podía hacer muchísimas cosas. Una de las ventajas que tenemos las juventudes es que estamos más familiarizados con esta clase de cosas, con esta parte de la tecnología y de las TICs. Podemos aprender de ahí, pero entender el mercado, porque ahorita hay una sobresaturación del mercado en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la gente todavía está en este proceso de descubrir sus habilidades. Y entonces les pongo el ejemplo de las Carlotas. Por ejemplo, las Carlotas, ¡pum!, fueron un boom y entonces todo el mundo empezó a vender Carlotas, porque se dieron cuenta que podían cocinar esa parte. Y ahora el boom son estas playeras que yo usé cuando tenía 10 años, que son como de colores y que son teñidas y entonces son el boom y todo el mundo los empieza a vender. Entonces, intenten dentro de sus habilidades innovar y hacer un producto nuevo, o no nuevo, porque insisto, no vamos a encontrar el hilo negro, pero un producto que no esté tan sobreexplotado en el mercado. Ok, muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios que el público nos ha escrito en Facebook. Román Castillo nos dice, se necesitan programas de financiamiento, especialmente para jóvenes. Morenita Azul nos dice, es importante apostarle a la innovación. Y Guillermo Acero Bustamantes nos dice, el riesgo siempre va a existir en un porcentaje porque el cambio está presente. La incertidumbre es la que puedes eliminar con el conocimiento y sí debes hacer un plan de negocio. Es el comentario que nos dice Guillermo Acero. Bueno, también respecto a las inversiones en juventudes, yo lo que les diría es que han habido muchos programas en el tema de, ¿cómo les diré?, de darle dinero a las juventudes, pero muchas veces también tenemos esta concepción de que los recursos de gobierno tienen que ser a fondo perdido. Y sí me gustaría ser como muy puntual en este sentido, porque mucha gente lo que hace es empezar a buscar y luego se molestan porque muchos de los proyectos que se tienen no son a fondo perdido, sino que son créditos a una tasa menor. Y tenemos que entender que si el negocio va a ser rentable, podemos pagar ese crédito. Punto uno. Punto número dos, en definitiva, las políticas públicas hoy en día tienen que invertirle a las juventudes, tenemos que generar fondos de inversión para emprendimientos de juventudes, pero tenemos primero que divulgar el hecho de qué es un emprendimiento, porque existen diversas formas de emprendimiento, existen los agroemprendimientos, ¿no? O sea, existen
los emprendimientos normales que todos conocen, emprendimiento social. Existen muchas formas de emprender, porque si seguimos centralizando la idea de que el emprendimiento son esta clase de cosas que hacemos en la zona urbana, vamos a sacar de contexto a la zona rural, a las necesidades que se tienen en la zona rural, donde existen grandes emprendimientos comunitarios liderados por jóvenes que no se están volteando a ver porque no los tenemos en la concepción de emprendimiento y los ponemos de manera absoluta y directa en una cuestión agro, cuando al final son jóvenes que están comenzando un negocio. Dani Hernández, él nos comenta que muchas mujeres podrían emprender, pero por lo menos ve un problema, y es que los estereotipos sociales en Chiapas limitan mucho al género. Por supuesto, o sea, yo les comentaba esta parte donde pues las mujeres necesitamos inversión, tenemos que voltear a ver esta clase de cosas. Las mujeres nacimos para emprender, sí. No emprendemos de la misma manera que los hombres, lo comentábamos en una plática anterior. Las mujeres cuando emprendemos tenemos que pelear con el estigma, tenemos que pelear con la violencia de género, tenemos que pelear con la falta de oportunidades, tenemos que pelear con la falta de estudios, o sea, todo esto, y por supuesto que por eso no vemos a grandes mujeres tampoco al frente de estas empresas, porque incluso en las familias más apoderadas que tiene México, yo conozco uno, no voy a decir el nombre, pero tienen a una gran mujer dentro de la familia, una hija es una excelente casi estadista y no la ponen al frente porque hay un tema de machismo, ¿no? Si bien no podríamos comparar este tema de privilegios con los que tenemos hoy en día aquí abajo, ¿no? La realidad es que es muy complicado emprender como mujeres. Y una de las observaciones que yo siempre hago es que muchos de los programas que se tienen para emprendimiento de mujeres se quedan en la parte de generar autoempleos. O sea, es decir, los programas que tenemos en gobierno es, te voy a enseñar a costurar, te voy a enseñar a tejer, te voy a enseñar a cocinar. Y aunque estos parecieran clichés, la realidad es que muchas de esas cosas, por temas de patriarcado, por supuesto que ya las sabemos hacer. Pero nadie nos enseña cómo abrir un negocio, cuánto dinero necesitas, que puedes abrirlo de manera grupal, o sea, que puedes hacer un emprendimiento comunitario y ayudar a más mujeres. Y después de eso, nadie te da la oportunidad de hacer crecer tu negocio porque nadie invierte. Tenemos que ver otro panorama aquí. Las mujeres después de los 35 años pierden oportunidades de empleabilidad. Si tú eres una mujer de 35 años, madre soltera con hijos, tienes un 30% de probabilidad de ser contratada. Entonces, muchas de estas mujeres comienzan a emprender y se quedan en temas de autoempleo, porque y tenemos que aprender a diferenciar emprendimiento de autoempleo, porque el autoempleo es cuando yo solita genero y tal vez mi hija genera recursos, pero al final sigue siendo para el mismo hogar, pero si no generamos riqueza para otro hogar, entonces sigue siendo un autoempleo. Y muchos de los temas hacia las mujeres son temas de autoempleo y son temas de pymes, pero, o sea, súper mega micro, pues, o sea, de que 3 personas contratadas. Cuando tendríamos que empezar a ver cómo hacer crecer todos estos emprendimientos de mujeres para que se conviertan en medianas y grandes empresas, porque las mujeres no pasamos ese tope. Entonces, más allá de todas las problemáticas que ya estamos viviendo, algo que no se ha resuelto dentro del emprendimiento y el fortalecimiento económico de las mujeres es inversión a gran escala y de alto impacto dentro de nuestros negocios. Bueno, maestra Dana Massa, pues para ir finalizando esta ronda de preguntas y respuestas, me permito leer el comentario también de David, con lo que yo concuerdo, que debemos de perder el miedo y empezar. Creo que es el primer paso, con una planeación y con las herramientas que usted nos ha compartido en esta valiosa conferencia. Entonces, ahora pues damos paso a hacer la entrega de un reconocimiento a usted, por esta valiosa conferencia. También, bueno, tenemos muchos saludos y felicitaciones de parte de nuestra audiencia, y ahora de parte del Gobierno del Estado de Chiapas y a través del Instituto de la Juventud, se otorga el presente reconocimiento a la maestra Cristina Danae Cepeda Massa por haber impartido la conferencia Emprender como acto revolucionario durante la Semana de Motivación y Emprendimiento. Le agradecemos mucho, maestra, esta participación
y también a todo el público que nos sintoniza. No sé si antes guste dejarnos alguna dirección o dónde podríamos contactarla también para algo más personalizado. Pues en todas las redes sociales me pueden encontrar como @ladanamasa, literal como buena chiapaneca, en @ladanamasa. Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook también. Cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que no pudieron hacer el día de hoy en el foro, pero que quieran pues una asesoría o algún consejo, pues adelante, ¿no? Y si simplemente quieren echar chisme, pues también está permitido, lo podemos hacer. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecerle su participación a todo el público que nos sintoniza y también para invitarlos a seguir en esta semana de motivación y emprendimiento. Mañana tenemos otra conferencia también a la misma hora, 3 maneras de emprender casi sin dinero. Son interesantes, ¿no? Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Yo les deseo un gran día y les mando muchos saludos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.